Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre algo que considero muy importante en el propósito de acabar con la corrupción y de acabar con la impunidad, que van siempre de la mano. Corrupción e impunidad, que ha sido el principal problema de México, sobre todo en el periodo llamado neoliberal. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad, la corrupción política. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la inseguridad, de la violencia, de todo. Es el cáncer de México, la corrupción, aparejada, repito, de la impunidad. Por eso, ayer fue un día especial. En el Senado de la República se aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Esto no aparecía, no existía desde la Constitución de 1824. Ahora, a partir de esta reforma, de aprobarse en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, se podrá juzgar al presidente en funciones por hechos de corrupción. Se acaba con la impunidad constitucional. No solo eso, también se va a poder juzgar al presidente por delitos electorales. Y en los dos casos, por corrupción o delitos electorales, no se alcanza fianza, porque ya son delitos graves. En la Constitución, si ponen la nota de 1824, se podía juzgar al presidente por cohecho o soborno, que es el equivalente a la corrupción. Luego, en las dos constituciones centralistas conservadoras, se eliminó por completo. Se le dio impunidad al presidente. Ya ven cómo son los conservadores, muy corruptos. En las 7 leyes de 1836 y en la del 43. En la Constitución Federal Liberal de 1857 se agrega de que puede juzgarse al presidente por delitos electorales, por traición a la patria,
pero no por corrupción. Y en la Constitución del 17, tan importante para la vida pública de México, no está el que se juzgue al presidente por corrupción, que es la Constitución vigente en el artículo 108. Y se quita, y esto es muy importante de subrayar, que se podía juzgar al presidente, como lo establecía la Constitución de 1857, por delitos electorales. Se quita en la Constitución de 1917, porque se daba paso a un régimen presidencialista por completo. Ahora, en la reforma al artículo 108, se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción, delitos electorales y muchos otros delitos. Los nuevos delitos graves, que incluye hasta el robo de combustible, el robo a casa habitación, todos los delitos que no eran considerados graves, que fueron considerados no graves en 1994, el 10 de enero de 1994, que reformaron el Código de Procedimientos Penales para que no fuese delito grave la corrupción. Ahora se modifica el artículo, se reforma el artículo 19 y pasan a ser delitos graves y ya se pueden juzgar al presidente de la República por todos estos delitos. Esto es un gran avance. Ya no van a poder los conservadores dar marcha atrás a esto. Este es un avance para desterrar la corrupción y la impunidad en el país. Por eso lo quería destacar. Los senadores agregaron a nuestra iniciativa que también debe juzgarse en funciones a legisladores. Y como esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad. Este es un hecho histórico, este es un paso adelante en la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Esto es lo que queríamos darles a conocer.